Muy bien, continuamos aquí en Voz y Voto 2023. Tu presidente, Jan Topic Feró, está con nosotros. Y lo más importante es poder decir, cerramos ya el tema de seguridad. No, todavía quedan muchas cosas de la propuesta de Jan Topic. Y una de las cosas que mencionó y que lo dejó por encima es, a ver, un militar sabe de fronteras, sabe cómo bloquear a sus enemigos en los pasos que los ha hecho vulnerables. Ecuador tiene 2.300 kilómetros de frontera, la más grande con Perú, casi 1.500, pero sin duda la droga entra por Colombia. Y el contrabando, básicamente, es por el Perú. El cigarrillo se va, el combustible. Y lo que sale, el gas subsidiado que se va a Perú. Por eso digo, tenemos una entrada de droga y una salida de nuestros productos subsidiados. Las fronteras tienen pasos vulnerables y usted ha hablado de ello. Sí, sí. A ver, primero el tema es, no tienes que controlar todo. Eso es muy importante. Yo tengo un chiste, que ya creo que es medio trillado, pero lo he dicho bastante, pero si estás corriendo, porque estás siguiendo un oso, tú no tienes que correr más rápido que el oso. No. Tienes que correr más rápido que la persona que está al lado tuyo. O treparte al árbol, una de dos. No sé treparte al árbol. Entonces, ¿quién es la persona que está al lado tuyo en esta guerra? Colombia. Entonces es muy importante eso. Tú tienes que solo ser mejor que Colombia. La droga nace en Colombia. La razón por la cual viene a Ecuador es porque es mucho más barato moverla por Ecuador que moverla por Colombia. La tasa de incautación por cada tonelada que incautamos en Ecuador, Colombia incauta 3. Ahí está, aritmética simple. Entonces, en el momento que nosotros podemos hermetizar nuestra frontera, de forma que es más caro mover la droga por Ecuador que por Colombia, ¿cuál es el problema? Quiero preguntar algo que es delicado y no es para que nadie se alarme, pero uno de los atractivos es la dolarización. ¿No está considerado en algún momento cambiar de moneda para que sea menos atractivo el narcotráfico? ¿Lo ha pensado siquiera 2 segundos? No, pero a ver, el problema no es tanto ahí. A ver, primero, yo creo que hay 2 o 3 cosas que para mí deberían vetar a cualquier candidato. Si las menciona, yo creo que no debería ser inhabilitado a ser candidato. Entonces, que es atacar la dolarización o usar la plata de las reservas internacionales para financiar un déficit presupuestario, porque muestra completa carencia de cómo maneja la economía de un país. Ok, me voy. Usted que concluya. No, pero sí hay un tema fronterizo que tal vez toca rescatar. Uno de los problemas que tenemos fuertes es, tanto en todas las provincias al norte como las al sur, es peleas contra un peso devaluado, un sol devaluado. ¿No? Entonces es un problema muy importante. Fue el tema de contrabando, ¿no? ¿Cómo lo haces? El presidente Guillermo Lasso sacó un decreto, no pasó la Corte Constitucional, queremos retomarlo para establecer zonas francas. Yo creo firmemente que en el momento que tú reactivas la economía en la parte fronteriza, primero, por ejemplo, las personas que estamos en Guayaquil, ese televisor te va a costar 50% menos. Y 2, lo que pierdes en aranceles, que son 1.100 millones de dólares para el presupuesto ahorita anual, lo recuperas con IVA, reactivando la economía. Acción de Jan Topic, ganando la consulta a Estados Unidos o perdiendo la Estados Unidos, el petróleo bajo la tierra o sigue explotado. ¿Cómo cubrir ese déficit que sería para el Ecuador? O sea, en caso de que se mantenga la extracción, ser muy tenaz en el control medioambiental. Vamos a sacar un video dentro de poco que muestra cómo concesiones mineras legales y respetan controles medioambientales. Tema 1. En caso que lo perdamos, ¿ya? ¿Cuánto perdemos? Esto es un número importante. Sí, son 55.000 barriles día, que son 1.200 millones, pero de ingresos. Sí. No es lo que le queda al gobierno. 428 millones de dólares, algo más. Depende de quién le preguntas. Va entre 400 y 800. Si coge 600, solo para hacer el número, coge 600, es casi que la merma que perdemos de gas que se va al Perú. Ahí perdemos 400 millones. Jan, una pregunta. No quiero alejarme del tema de la frontera. ¿Se te ha cruzado en algún momento si te dicen la base de Manta? ¿Qué pensarías? Lo tenían a mí. La base de Manta. La base de Manta. ¿Tomaría alguna conversa? ¿Qué te pareció la base de Manta? ¿Sirvió? ¿No sirvió? No, a ver, ¿de qué sirve? Sirve. De que podemos implementar en 16 meses, no la podemos implementar en 16 meses. Lo que sí podemos hacer, y quiero ser enfático aquí, la guerra de drogas no es una guerra solo del Ecuador. Es una guerra de Francia, es una guerra de Holanda, es una guerra de Bélgica, es una guerra de Estados Unidos, que para ellos es muy conveniente que los muertos los pongamos los ecuatorianos. Entonces no es un tema de retomar conversaciones, es un tema de comenzar a exigir. Bueno, ellos también tienen sus muertos. Ellos también tienen sus muertos y ese nivel de adicción más alto que han tenido y más acelerado también. Pero no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, pero también ponen sus muertos. Tengo otros temas. ¿Podemos? No, pero terminemos con la última. Pero por favor. ¿Hay una base que se abriría? ¿Se podría tener una base? Lo que sí vamos a exigir es bastante equipamiento. Necesitamos escáneres de alto tráfico para el tema control fronterizo. Necesitamos drones de alta autonomía, 15 horas de vuelo, con LIDAR, por ejemplo. Y son cosas que Estados Unidos tiene y Europa... ¿Accedería que Estados Unidos, si le dice, le ofrece, podemos reabrir la base de Manta? Ah, no, por supuesto. Okay, no creo que se pueda en 16 meses, pero si se da el caso, por supuesto. Bueno, si quieren ellos hacerlo, sí. Por supuesto. Aquí se llegó a hablar... Te dinamiza la economía, solo rapidito. Yo estuve en África bastante tiempo, ¿no? Con Francia.
ustedes vieran cómo las bases francesas, por más pequeñas que eran, cómo reactivaban la economía local. Acá hubo un ejemplo también y se transformó en mega inflación para algunos, porque todo se movía en dólares y era muy alto. Servía de seguridad, daba su impacto, pero también generaba mayor costo. Te generaba a la empleo, vida. te generaba... sin lugar a dudas. Y hablando de empleo. Sí, no termino con las fronteras, porque tenemos fronteras marítimas también, subacuáticas. Y nosotros tenemos, para mí son enemigos. Yo no lo veo como ambientalista solamente, lo veo como ecuatoriano. Cuando vienen esas naves nodrizas chinas y se llevan todos nuestros peces. Y tenemos todo este problema en un santuario mundial como Galápagos. Lo ponen al frente. No le digo que sean los Sea Shepherds que le disparan a los barcos chinos, pero ¿hasta cuándo? Sí, sí. A ver, tenemos un tema. Estuve en Galápagos. Subí un tuit que se hizo medio famoso por ese tema. Una parte es la parte de la gasolinera del Pacífico, de cómo Galápagos sirve para abastecer todas las narcolanchas que se van a Centroamérica. Pero la otra parte es la falta de control que tenemos, que va de la mano, ¿no? Para todas estas flotas pesqueras de otros ¿No países. tienen gasolina en los guardacostas? Pero sí hay gasolina para las narcolanchas. Ok. Entonces es un tema de control y eso va empatado al control del gas, del carburante subsidiado, ¿no? Del diésel, de la gasolina subsidiada. Entonces tenemos un plan interesante que es vincular lectura de placas con el dispensador. ¿Qué haría Jan Topic si hay un barco chino dentro de las aguas ecuatorianas de Galápagos? Ilegalmente, sin permiso, nada. Bueno, hay un tema, incluso hay que ver qué pasa con el TLC, que tiene que ser ratificado por la Asamblea. No es tan sencillo. No sé si es tan sencillo. Así como que no, y se va y... No, a ver, se va. Sumamente sencillo. O sea, no ¿Se es va porque... o va preso? A ver, primero, no es porque uno es chiquito que uno va a pasar que... Claro. Uno es chiquito, pero se puede hacer No, respetar. usted diga qué haría en Que hay esa respetar. condición. Y en el caso hay que saber jugar. Tú tienes dos gigantes ahorita que están peleándose por la atención de Ecuador, que es Estados Unidos y China. Y tienes que saberlo manejar. Pero Ecuador se lo respeta. Entonces, si tienes, tripulantes ahí que están invadiendo aguas soberanas, dentro de un barco chino. esos van presos. Esos van presos. O sea, esa tripulación va presa. Hay una cosa, Jan. Ya hubo, pues. ¿Qué ojo? Si fuese al revés, los ecuatorianos en China van presos. Ya hubo Entonces hay que tener aquí, digamos, reciprocidad en el respeto a las leyes. Ya hubo detenciones, ya hubo incautación de barcos, ya Pero hubo dijeron que todo. fue pesca Y accidental. sin embargo, se sigue dando. Cada año nosotros tenemos que escuchar y ver a esta flota enorme, Todo por esa famosa pesca incidental de la aleta de tiburón. Así, Así y lo se dijeron. pone Entonces, frente a nuestras costas. José, a nuestras ni siquiera islas, podemos y- controlar la piratería a 50 millas de nuestras playas. Ni hablar de todo el área territorial que está alrededor de Galápagos. Entonces viene un tema de control a rajatabla. Igual mismo el descontrol que no tenemos en las calles. Estuve en Manabí la semana pasada. A 50 millas van, roban los motores de las lanchas y los dejan a la deriva, porque no tienen cómo regresar. Jan, usted dijo que esto era por falta de liderazgo, pero ¿solamente liderazgo o es que nuestras Fuerzas Armadas están contaminadas, nuestras Fuerzas Armadas? Pero se resume en liderazgo. No, pero le pregunto, ¿eso es no solamente es por la cabeza o hay demasiada contaminación en las Fuerzas Armadas? Como el ejemplo que acaba de dar ahora. Veamos un ejemplo de la práctica. ¿No? ¿Tú tienes No, ahorita una dígame sí guerra? o no. No, la respuesta es sí, es liderazgo. Ya, ok. El problema siempre es el liderazgo. Depuración tal vez dentro de las Fuerzas Armadas. Correcto, pero todo nace con un liderazgo. Una pregunta, Jan, antes que se me vaya, yo sé que tiene muchas preguntas. ¿No te molesta, tú acudiste Desde aquí unas a 4 un horas. lugar, a un programa, obviamente, y te hicieron disparar y una serie de cosas más, Ahí va. que no voy a referir? Bueno, Pues le y se gané, le dice- deja la cosa le gané. clara, le No, no, gané. Bueno, ya. ¿te Cinco crees? tiros, Ya, cinco ya. tiros. Nunca le dio al Ya, de 20. A ver, y entre Nadie otras le dio cosas, el de 20. Entre Pero usted otras ofreció. cosas, dicen Jan, el G.I. Joe. El G.I. Jan, sí. A ver, Rambo ¿qué también dice? es. Te dicen el Rambo y todo eso. ¿Cómo lo tomas frente a esta situación? ¿Como una crítica? ¿Como una broma? Como te algo ríes, de- ¿no? O sea, yo creo que todo este tema político, el 90% de las cosas tienes que tomarla con un grano de sal y en buena onda, ¿no? La crítica sana, la crítica deshonesta, creo que tienes que volverla irrelevante, ¿no? Y la gobernabilidad para un Jan Topic será también ¿La qué, perdón? la gobernabilidad de Jan Topic en una asamblea que supongamos no sea la Pero, Gustavo, más a ver. consecuente. ¿Cómo sería? tengo tres Pero preguntas. déjeme solo esta, que este es sumamente importante. No. ¿No es importante? Sí, No, es importante. perdón, es que me fui con mi productor. No, productor, basta, siga. A ver, tiene 3 voces en la cabeza ahorita. Por Dios. Nayib Bukele entra a 2019 con asamblea en contra, jueces en contra, fiscales en contra, cárceles en contra, todo en contra. Y en un año, ¿Y sabe qué hizo para hacer todo en un eso? año bajó la tasa de homicidios en ¿Y 45%. sabe qué hizo? ¿Qué Se hizo? comió la asamblea. No, Y no, por no, eso no. le dicen que es autoritario. No, Y todavía cambió no. la constitución para Esperemos, poder esperemos. reelegirse. Estoy hablando 2019 a 2020. 2020 no se comió la asamblea. Claro que sí. No. Las elecciones de asamblea, ¿cuándo fueron? Fueron 2 años después. Fueron Miren 2021. miren Les lo quiero que ocurrió hablar. en El Salvador, sí. Miren, 2019 a 2020, con todo en contra, no hay asamblea aquí. Ya. Eso es 2 años después. El primer año de mandato reduce la tasa de homicidios en 45%. Es determinación, es liderazgo. Usted ofreció de 30 a 20, ¿verdad?
No, 30. La meta es 30% en No, 16 de meses. 30 muertos diarios a 20. Sí, sí, de 32 a 21, 30% menos. Eso es lo que dice Insacra. Y solo para ser claro, porque unos me dijeron, si Nayib Bukele la baja en 45, ¿por qué tú en 30? Sí. Porque Nayib Bukele lo cogió a la baja, nosotros la tasa de homicidios la estamos cogiendo al alza. Ok. Para tomar todas estas decisiones ya necesita el apoyo político. Acuérdate, necesita el apoyo de la Asamblea, o No sé, lo va a hacer de otra ¿cuántas manera? leyes en seguridad no le aprobó la Asamblea a Guillermo Lazo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué excusa tiene Guillermo Lazo para la inseguridad que vivimos? Porque la culpa no es de la O sea, Asamblea. sí, porque de las 12 o 14 leyes que usted ha propuesto en su plan de trabajo, ninguna incluye seguridad. Pero son 14 leyes que necesita para ejecutar su plan de trabajo ya. A ver, ¿necesitamos leyes para tomar control de las cárceles? No lo sé, yo le digo que acá No. ha puesto 14 Necesitamos leyes para 14 tomar control de las leyes. fronteras. Pero he dicho 14 leyes para poder ejecutar su plan de Sí, trabajo. sí, pero en materia de seguridad, ¿necesitamos No. leyes para tomar control de las fronteras? No, Necesitamos leyes para ponerle GPS a nuestros patrulleros. no las necesito. Pero Entonces, Entonces, hay tanto ¿cómo? que puede hacer el Ejecutivo, y ese es un tema. Tenemos que ya dejar de lado ese Ecuador donde el Ejecutivo le pasa echando la culpa a todo el mundo de su inoperancia. El Ejecutivo en las 5 aristas del Estado es el más fuerte. Pero hay que respetar procesos, ¿no? Hay que respetar procesos. Yo no estoy diciendo respetar procesos, pero repito, no estoy respetando procesos al ponerle GPS a los patrulleros. No lo hacen. Nos vamos a la pausa. Tome agüita. Ok. Yo Bueno, también voy a tomar hay agüita. que Vamos, ser contundente. no vamos. Tome agüita. No vamos. Bien. ¿Dónde te vas? Vamos al corte. Vamos al corte. A tomar Aquí agüita. estamos. Voz y voto 2013, de 23. Ya regresamos. Basta, Voy a votar esto 2023. fue